Hola, estimado cuarto medio, hola profesor Manuel. Bueno, en la clase 3 vimos lo que son las medidas de dispersión. Recordemos que en la primera clase estudiamos todas las nociones de estadística, la medida de tendencia central. En la segunda clase ejercitamos y en esta tercera clase vemos este nuevo contenido. Claramente el aprendizaje esperado es aplicar la medida de dispersión a la resolución de problemas. Las medidas de dispersión vienen a complementar lo que hemos estudiado. Entonces claramente el contenido son las medidas de dispersión. Entonces la primera medida de dispersión es el rango, ¿sí? Que el rango simplemente es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un grupo de datos. Y si yo estoy trabajando con intervalos, es decir, cuando tengo variables cuantitativas continuas, yo tengo que tomar el límite del superior del intervalo final y el límite inferior del intervalo inicial. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. ¿Cómo se define matemáticamente? De esta forma. Dato máximo menos dato mínimo. Y siempre va a ser un valor positivo, eso es importante. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, con una variable discreta, donde el menor puntaje es 5, el mayor es 25, por lo tanto el rango va a ser 20, la resta. Y una variable continua, donde el límite inferior, el primer intervalo es 8 y el límite superior del último intervalo es 27, por lo tanto el resto 27 menos 8 y me da el rango que es 19 años, ¿cierto? Dependiendo de la variable que esté estudiando. Eso es el rango. Luego tenemos la varianza. ¿Qué es la varianza? La varianza es el promedio de los cuadrados de la diferencia entre el dato y el promedio del conjunto. La varianza y después la desviación estándar se basan en el promedio, ¿sí? El promedio es la medida que me permite calcular la dispersión, ¿sí? Es como el dato por el cual yo voy a ver qué tan dispersos están los demás datos, ¿ya? Entonces, matemáticamente hablando, ¿cómo obtengo la varianza? Es la suma, ¿ya?, de la resta de cada dato con el promedio elevado al cuadrado dividido la cantidad de datos, ¿sí? Veamos un ejemplo. Aquí tengo tres datos, 3, 5 y 10, que puede ser el puntaje de alguna prueba. Entonces lo primero siempre es sacar el promedio. Entonces sumo 3, 5 más 10, 18, divido en la cantidad de datos que son 3 y me da 6. Por lo tanto el promedio es 6. ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Es tomar cada dato, es decir, el 3, el 5 y el 10 y restarle el promedio. Entonces tengo 3 menos 6 queda menos 3 elevado al cuadrado, 9. Después 5 menos 6 queda menos 1 elevado al cuadrado, 1. 10 menos 6 queda 4 elevado al cuadrado, 16. Entonces el siguiente paso es sumar. Ya sumo esos cuadrados, que va a ser 9 más 1 más 16, queda 26, y lo divido por el total de datos, que son 3. Por lo tanto, ¿cuál es la varianza? 8,6 periódicos. ¿Sí? Esa es la forma de calcular la varianza. Claramente, si hay más datos, la suma es más larga, pero lo que hay que hacer es ser ordenado, ¿sí? Eso es lo más importante, y siempre primero calcular el promedio. Luego tengo la desviación estándar. La desviación estándar es generalmente los que nos preguntan, ¿sí? Rara vez nos preguntan por la varianza, siempre nos piden calcular la desviación estándar. Entonces la desviación estándar en realidad es simplemente la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Por lo tanto va a ser igual. Tú tienes que sumar, ¿qué cosa? La diferencia entre el dato menos el promedio elevado al cuadrado, ¿cierto? Sumo todas esas diferencias de los cuadrados, lo divido por el total de datos, pero le aplico raíz cuadrada, ¿sí? Por lo tanto, si lo escribimos de otra forma, la desviación estándar en realidad es la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Veamos un ejemplo. En el caso anterior ya calculamos, son los mismos datos, calculamos una varianza, que era esta, ¿ya? Por lo tanto, la desviación es simplemente calcular la raíz cuadrada, ¿sí? No tiene ninguna otra dificultad. Entonces, veamos un par de ejemplos. Dice, si las edades en años de una población de 6 niños, ya tengo la cantidad de datos, n, son 3, 5, 6, 7, 8 y 13, y me pregunta por la desviación estándar. Lo primero que voy a hacer es calcular el promedio. Entonces el promedio va a ser
3 más 5 más 6 más 7 más 8 más 13 dividido 6. Y si yo sumo, esto me da, a ver, 3 más 5, 8, 14, 21, 29 y... A ver, esperen. 8, 14, 21, 29 más 13 es 42 dividido en 6, por lo tanto el promedio va a ser 12, no, 7, 6 por 7 es 42, 7. Tengo el promedio, ¿sí? Entonces lo siguiente, que es calcular la desviación, yo tengo que recordar que la desviación era suma de la resta del dato con el promedio elevado al cuadrado dividido el total de datos en raíz. Entonces, lo que tienes que hacer es tomar cada dato. Ya lo voy a escribir. Me va a quedar 3 menos 5, 7, disculpen, 7 el promedio. 3 menos 7 lo elevo al cuadrado, más después el siguiente, 5 menos 7 elevo al cuadrado, 6 menos 7 elevo al cuadrado, después me queda 7 menos 7 elevo al cuadrado, más, voy a seguir aquí abajito, 8 menos 7 elevo al cuadrado, más 13 menos 7 elevo al cuadrado, y todo eso lo tengo que dividir en 6 y le calculo la raíz cuadrada. Entonces me va a quedar 3 menos 7 es menos 4, ¿ya? Menos 4 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Porque es 5 menos 7, más menos 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 6 al cuadrado. Todo esto dividido en 6 en raíz, ¿ya? Ahí. Entonces me va a quedar 16, porque menos 4 al cuadrado es 16, más 4, más 1, más 0, más 1, más 36. Todo esto dividido en 6, raíz. Entonces la desviación va a ser 16 más 4 es 20, más 1, 22, más 1, es decir, 16 más 4 es 20, más 1, 21, más 1, 22, más 36, 58 sextos en raíz. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. Hay otra forma también de calcular, no es otra forma, pero es para ordenarse. Por ejemplo, a ti cuando te dan tablas de frecuencia, eso lo voy a explicar para la tarea. Entonces veamos otro ejemplo. Dice, tengo 5 notas de los estudiantes del cuarto A, ¿sí? Que son estas, y 5 notas del cuarto B, que son estas. Entonces, más que nada, lo que va a tener que calcular es la media, porque aquí me hablan de media, también la desviación. El percentil 50 es la mediana, ¿ya? Y el rango también, porque me piden aquí rango. Entonces, voy a calcular el promedio de A. Lo voy a hacer con rojo. Promedio de A. Entonces, el A tenía nota 4, 6, 4, 6 y 5. ¿Cuántas notas son? 5 notas. Si yo sumo, me queda 4 más 6, 10, más 4, 14, más 6, 20, más 5, 25. 25 quintos, por lo tanto el promedio va a ser 5. Y en B, el promedio va a ser 4, más 5, más 2, más 5. Dividido en 5, entonces me queda 8, ¿cierto? 4 más 4 es 8, más 5, 13, más 2, 15, más 5, 20. Dividido en 5, 4. ¿Sí? Entonces claramente los promedios son distintos. Calculemos las desviaciones. Entonces lo voy a hacer aquí al lado. La desviación estándar de A. Entonces yo ya tengo el promedio. ¿Sí? Esto lo voy a hacer un poquito más rápido. Va a ser la raíz de cada dato menos el promedio elevado al cuadrado. Entonces en el primer caso me va a quedar 4 menos 5, que es 1 elevado al cuadrado, 1. Más, después, 6 menos 5, 1 elevado al cuadrado, 1. Más 4 menos 5 menos 1 elevado al cuadrado, 1. Más 6 menos 5, 1 elevado al cuadrado, 1. Y después me queda 5 menos 5, 0 elevado al cuadrado, 0. Dividido 5. Por lo tanto, ¿cuánto vale la desviación estándar de A? Vale 4 quintos en raíz. Luego en B, desviación de B.
Entonces tengo 4, pero el promedio es 4. Entonces me queda 4 menos 4, 0 elevado al cuadrado, 0. Más 4 menos 4, 0 elevado al cuadrado, 0. Más 5 menos 4, 1 elevado al cuadrado, 1. Más 2 menos 4, 2 elevado al cuadrado, 4. Más 5 menos 4, 1 elevado al cuadrado, 1. Y esto lo divido en 5. Por lo tanto, en este caso, la desviación de b me va a quedar 6 quintos en raíz. Entonces, yo lo que me pude dar cuenta con esto es que el promedio de a es mayor, pero la desviación es menor. En cambio, el promedio de b es menor, pero su desviación es mayor. ¿Qué más tenía que calcular? La mediana, ¿sí? Entonces la mediana lo voy a hacer aquí ordenándolos. Recuerden que la mediana era ordenar los datos de menor a mayor y ver el dato que está en el centro. Entonces lo voy a hacer con negro, ¿ya? Para el A, si yo ordeno los datos, tengo un 4, un 5, un 6 y un 6. Y en B tengo un 2, un 4, un 5 y un 5. Por lo tanto, ahora veo el dato central. Y el dato central es este. Ese de ahí. Entonces, claramente la mediana de A es mayor que la mediana de B. Y si yo veo los rangos, los puedo ver con esto mismo, lo voy a escribir con verde. Miren, el rango de A va a ser 6. Oh, disculpen que esto cambió. Me cambié de... Ahí sí. Es 6 menos 4. Entonces me va a quedar 2. Y aquí me va a quedar 5 menos 2. Entonces me va a quedar 3. Entonces el rango de B es mayor que el rango de A. Y con esto puedo responder las alternativas. La A dice la media de B es mayor que la de A. Falso. Recuerden que la media se refiere al promedio. La desviación de A es mayor que la de B. Falso. Después dice la mediana de A es mayor que la mediana de B. Eso es verdadero, ¿sí? Recuerden que este es 5. De nuevo hice el cambio, disculpen. Este es 5 y este es 4. Después dice el rango de notas de B es igual que el de las de A. Eso es falso. Y después dice, si a las 5 notas del cuarto A se le agrega una nota 6, recordemos que el promedio de A es 5, entonces el promedio no varía, claramente el promedio va a aumentar, por lo tanto también es falso. ¿Cuál es la correcta? La C. Y les dejo la tarea, que la tarea es similar a los ejercicios que hemos hecho en clases anteriores, pero le agrego las medidas de dispersión. Entonces les doy una tabla de frecuencias que muestra la cantidad de mascotas de las familias de un condominio, y yo les pido el tipo de variable, es decir, si variable es cuantitativa o es cualitativa, si es cualitativa, si es nominal o ordinal, y si es cuantitativa, si es discreta o continua. Después el total de datos, la frecuencia acumulada, frecuencia relativa en porcentaje. Después la medida de tendencia central, moda, mediana y promedio. Y claramente con el promedio voy a poder calcular la varianza, la desviación y el rango. Simplemente ustedes saben, dato menor con dato mayor, los resto. Y al final un gráfico, ¿sí? Esa es la tarea. ¿Qué les recomiendo? Aquí lo que yo me puedo complicar es con la varianza y la desviación. Entonces, yo lo que hago, generalmente yo coloco aquí, aumento la cantidad de columnas de esta tabla. Entonces yo voy a colocar una que va a ser dato por frecuencia. Eso me permite calcular el promedio, ¿sí? Recordemos que el promedio tenéis que multiplicar dato por frecuencia, ¿cierto? Cada dato por su frecuencia, sumarlos y dividirlos por el total de datos. Después otra columna, tú puedes colocar dato menos promedio, ¿sí? Y en la de al lado podrías colocar dato menos promedio al cuadrado, ¿sí? O lo otro sería no usar esta columna, ¿sí? Y solamente usar esta de aquí, ¿ya? Eso les puede ayudar para que sea más sencillo, porque investiguen, si eso investiguenlo, pero para calcular la varianza de desviación va a tener que ocupar las frecuencias, ¿sí? Porque, por ejemplo, este dato que es 0 mascotas se repite 5 veces, ¿sí? El dato, por ejemplo, de 5 mascotas se repite una vez.
Y es para el martes 16 de marzo, ¿sí? En la próxima clase del jueves vamos a trabajar en una guía con todo lo que hemos visto. Y como el viernes ustedes tienen la misa, esa guía está pensada para las dos clases del jueves y el viernes, y claramente se entrega por Classroom para el próximo martes 23 de marzo. Cualquier duda o consulta me escriben y nos estamos viendo en la próxima clase. Que estén muy bien, cuídense.